Aleluya. Damos gracias al Señor esta noche, hermanos. Tenemos un mensaje maravilloso que esperamos poder compartir dentro de la gracia que el Señor suministre. El título del mensaje es un título largo. No obstante, como siempre le he mencionado, en muchas ocasiones utilizamos el bosquejo directo, pero en otras ocasiones, como en esta, dado que esta es la última semana que estaremos hablando de Job, vamos a tocar algunos puntos que sí están tocados en el bosquejo. Esencialmente es la misma carga, pero con muchas más ramificaciones para que ustedes tengan más herramientas esta semana en su profundizar en esta conferencia que se plasma en este estudio de esta semana. El título del bosquejo es la revelación divina intrínseca respecto al mover de Dios con y entre los hombres en el Antiguo Testamento y respecto al mover de Dios en el hombre en el Nuevo Testamento, con la finalidad de cumplir el deseo del corazón de Dios y satisfacer la necesidad que el hombre tiene delante de Dios. Básicamente el bosquejo está el título del mensaje nos trabaja de la perspectiva del trabajo y el mover de Dios en el Antiguo Testamento, que era con el hombre, pero no en el hombre. Y ese mover con el hombre tiene toda una historia que nos va a llevar directamente a Job. El título de la palabra adicional que tenemos esta noche es el libro de Job como un anticipo de la revelación divina intrínseca en proceso de revelar su economía en el Nuevo Testamento. Es decir, Job pudo ser fácilmente el primer libro de la Biblia después de la visión que hemos recibido durante estos días. ¿Por qué decimos esto? Porque el libro de Job no solamente presenta la historia de Job, sino que presenta la historia suya y la historia mía. Así que aunque esta noche finalizamos las 7 semanas que hemos estado estudiando a Job, realmente Job no finaliza con nosotros, sino que hasta el fin de nuestros días estaremos experimentando la experiencia de Job en muchas maneras. Job fue un modelo perfecto, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero sin la experiencia real de estar en Dios. En ese sentido, ahí está parte del título del mensaje. El mover de Dios con y entre los hombres en el Antiguo Testamento. Había un mover de Dios con y entre los hombres. Y Job era uno de esos. El mover de Dios con y entre los hombres. Claro, aún para Dios comenzar a moverse entre y con Job, tuvo que hacer todo un proceso. Tuvo que hacer todo un plan para poderlo ganar y finalmente comenzarse a mover con él y entre él. Así que esa es la historia de Job, el proceso de Dios, como un anticipo a nosotros mirar el trato de Dios con el hombre, hasta Dios poder lograr en el hombre la manera de que su economía pueda ir adelante.
desde la raza caída, el árbol de la vida, el árbol del conocimiento del bien y del mal comenzó a reproducirse y a crecer y a expandirse. Así que cuando Job llegó a su tiempo, Job ya estaba sobre los 2000 años que ese árbol se había estado reproduciendo. No sé si el hermano Edgar les envió también el otro, no es un bosquejo, es un estudio sobre la cronología que muestra, nos da una ubicación donde, en qué tiempo y en qué edad más o menos Job existió. Ese otro estudio es un estudio para que usted lo trabaje con cuidado después que me escuche esta noche, y va a encontrar muchos aspectos muy especiales. Solamente lo tocaremos de referencia porque no tengo tiempo de entrar en él. Pero la base de poder hablar lo que vamos a hablar en esta noche está basada en ese estudio que hicimos de la ubicación de Job en su tiempo y en armonía dentro del plan de Dios después del diluvio. Ahora, basado en ese estudio, pudimos ver que posiblemente Job nació primero o igual que Abraham, ambos descendientes de Sem, que fue un hijo de Noé, y ese hijo de Noé, Sem, Noé lanzó una profecía de bendición hacia su hijo en Génesis 9:26 y añadió: bendito sea Jehová, el Dios de Sem, y sea Canaán su siervo. Ahí está diciendo Noé: mi hijo tiene a Jehová como su Dios. Quiere decir que sus enemigos le servirán. Ya le está profetizando que Canaán, un descendiente de Cam, otro hijo suyo, iba a servirle a Sem. Es decir, la descendencia del pueblo de Israel iba a estar sobre Canaán, tal y como ocurrió con Moisés y luego con todo el pueblo de Israel después de los 40 años, cuando entran y toman posesión de la tierra de Canaán. Esa profecía está ahí en Génesis 9:26. Es muy posible que inclusive cuando él la estaba diciendo, ni él mismo entendía lo que estaba pasando, pero nosotros sí podemos ver. Pero lo importante es que Sem, de los tres hijos, es el más centrado y el que declaró que Jehová era su Dios. Así que, siendo ambos descendientes de Sem, Abraham, que fue descendiente de un hijo de Sem que se llamó Arfaxad, y Job, que se identifica en la Biblia en la tierra como que vino de la tierra de Uz. Eso está en Job 1:1, donde dice: hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job. Cuando dice la tierra de Uz, implica que ese personaje fue un personaje importante, que llegó a tener tal prestigio que su nombre fue utilizado para establecer una ciudad. Y ese Uz lo encontramos dentro de los hijos de Aram, que era hijo de Set. Así que Arfaxad, que era hijo de Set, y Aram, que era hijo de Set, del lado de Arfaxad sale Abraham, y del lado de Aram
muy posiblemente salió Job. Tomando como base que Uz llegó a ser tan sobresaliente que llegó a tener una tierra que llevara su nombre, así que tenemos que llegar a la conclusión de que la misma tierra de Uz, que dice que donde salió Job, es el mismo personaje que menciona la Biblia, que es hijo de Aram, que a su vez es hijo de Set, el hijo de Noé. ¿Ven todo el plan? ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque entonces podemos concluir que tanto Abraham como Job recibieron una línea de enseñanza en Dios. Recibieron un conocimiento en Dios. En medio de una situación de degradación extrema, en medio de la cuarta caída, que fue la Torre de Babel y la idolatría, de Sem se preservó una línea de personas que amaban al Señor, que amaban a Dios, respetaban a Dios y aún estaban llevando adelante los principios que Adán había dejado. Así que eso nos ubica a ambos dentro de esa sombrilla que fue este hijo de Noé. Ahora, la experiencia limitada de Job en su revelación de la economía de Dios se nota claramente en todo el libro de Job. Como dice él mismo en Job 42:5, cuando finalmente tiene una visión, tiene un acercamiento con Dios profundo, le dice: de oídas te había oído. Yo sé que ustedes han escuchado eso tantas veces, pero esa expresión de oídas te había oído armoniza con la situación de la época, donde la escritura y que las personas tuvieran en ese tiempo papiros o pergaminos para leer, pues no se daba aún. Así que la revelación divina se fue pasando de boca en boca y los descendientes escuchaban y repetían. Así que Job recibió lo que recibió desde sus antepasados, que le repitieron y él escuchó. Pero al final vemos que Job no solamente ahora estaba en una dimensión de haber escuchado sobre Dios, sino que ahora Dios estaba en una relación más cercana con él, y por eso él puede decir: ahora mis ojos te ven. Él tuvo una revelación mayor al final. Pero el hecho de que Job recibiera su orientación sobre Dios de esa manera provocó de seguro una percepción no muy clara del deseo de Dios, del propósito de Dios, de la carga de Dios. Una percepción supersticiosa, natural, aún en la manera de aplicar los aspectos más básicos de los sacrificios y los holocaustos, como veremos más adelante. Fíjense, la experiencia. Yo le hice esta pregunta a alguien hoy y no me la supo contestar. La pregunta que hice fue: díganme una persona que haya vivido en la tierra aparte del Señor Jesús, que nunca experimentó o que no experimentó en alguna ocasión en su vida, o que vivió, mejor dicho, que vivió en un momento dado de su vida sin participar del árbol del conocimiento del bien y del mal. Claro, ahí usted está escrito, usted lo puede saber. Esa persona fueron Adán y Eva. Aparte de Jesucristo, que cuando
su cuerpo humano fue formado y la naturaleza satánica fue sacada para que él pudiera tener un cuerpo de carne humano, pero sin la naturaleza satánica, quien único tuvo un cuerpo humano sin la experiencia del árbol del conocimiento del bien y del mal, fueron Adán y Eva, antes de la caída. Así que por el tiempo que ellos disfrutaron esa experiencia, estuvieron con Dios en esa experiencia, tuvieron una relación con Dios, Dios hablaba con ellos, se comunicaba con ellos, Dios estaba fuera de ellos, pero sí tenían una relación de comunión y de comunicación, al punto que Dios envía a Adán a ponerle nombre a todos los animales. O sea que estaba en una relación de confianza con Dios, porque no había pecado en él. Así que podemos decir que aún después de la caída, Adán tuvo que haber compartido esa experiencia maravillosa de vivir sin pecado. Esa experiencia maravillosa de estar en armonía con Dios. Esa es la mejor predicación que pudo haber tenido Adán. Necesitamos regresar otra vez a esa experiencia. Yo la perdí. Pero necesitamos regresar a esa experiencia. Y si miramos objetivamente toda la línea de Adán, después de Set, es una línea de vencedores, es una línea maravillosa. Personajes como Enoch, como Noé y muchos otros, dados completamente al Señor, entregados completamente al Señor. ¿De dónde salió eso? La influencia de Adán. ¿Saben? En este estudio que les estoy mencionando, que ustedes tienen o tendrán en sus manos, se ve que Adán tuvo influencia por 8 generaciones. 8 generaciones. Eso es bastante. Es decir, que Adán fue uno de los abuelos más antiguos que existió. Tuvo muchos nietos. Pero no solamente que tuvo muchos nietos, él pudo sobreveer su descendencia hasta Lamec, el padre de Noé. Y Lamec, cuando sacamos los cálculos, tendría aproximadamente 56 años. Cuando murió Adán, que murió a los 930 años. ¿Por qué traemos esto? Porque toda esa palabra, toda esa orientación de Adán desde los holocaustos, desde la adoración a Dios, desde su experiencia de estar con un cuerpo, con un alma, con un espíritu sin pecado, en armonía con Dios, todo eso se fue pasando de generación en generación, de boca en boca, poco a poco, hasta llegar a Noé. Fue tan fuerte esa influencia que su padre, que su abuelo, Matusalén, Jared, fue tan fuerte esa influencia que cuando Dios le habla a Noé, Noé hace una locura. Ponerse a construir un arca que le tomó 100 años construirla y todo el mundo se mofaba. Nadie entendía por qué estaba haciendo un arca en la tierra. ¿Por qué? ¿De dónde salió esa convicción de Noé? Salió por sus antepasados, que le administraron, le hablaron, lo infundieron. Y cuando Dios habló con Noé, Noé tenía un corazón blando. Noé tenía un corazón blando. Así que, de seguro, Set anheló participar de la armonía que Adán le habló y comenzó a invocar el nombre, lo transmitió a su hijo y su hijo lo transmitió a otros y tenemos esa descendencia maravillosa. Pero la realidad es que ninguno de estos hombres pudo experimentar el vivir directo mediante el árbol de la vida.
fue un vivir indirecto y externo, que era la manera como Dios se comunicaba con el hombre en ese tiempo. Así que cuando llegamos a Job, quiere decir que ya estamos entrando 2300, 2400 años casi, en donde Job ha estado recibiendo toda esa línea desde Adán hasta después del diluvio. Y ya ustedes saben cómo son las cosas cuando se transmiten de boca en boca. Así que Job tuvo un conocimiento, él aprendió a temer a Dios, a honrar a Dios, pero no suficientemente claro, no con una visión completa del deseo y el plan de Dios con su vida. Visto de esa manera, no hay ningún problema. Nuestro problema es cuando al día de hoy nosotros nos parecemos a Job, no solamente por los tratos, sino también por nuestra falta de visión. Sino también porque aunque hemos tenido una experiencia y hemos escuchado la palabra, todavía no hemos entrado en una dimensión más profunda donde Dios se revele dentro de nosotros. Y entonces ahí sí que hay problemas. Con Job es justificado, con nosotros no es justificado. Evaluando el asunto de los holocaustos, es algo que quiero tomar un tiempecito. Porque si miramos bien el asunto de los holocaustos, de la manera como lo vio Abraham y la manera como lo vio Job, nos damos cuenta de que aún quizás escuchando de una fuente que pudo ser la misma, Sem, la aplicación fue diferente. La palabra holocausto en esta nota dice literalmente aquello que asciende. Eso significa holocausto, aquello que asciende. Y denota algo que asciende a Dios. En tipología, este holocausto tipifica a Cristo. No principalmente como aquel que redimió al hombre de pecado, sino como aquel que lleva una vida perfecta y de absoluta entrega a Dios para su satisfacción. Vea esa definición. O sea que el holocausto tiene valor y Dios disfruta ese holocausto si el que se ofrece como holocausto lleva una vida perfecta de absoluta entrega a Dios y para la satisfacción de Dios. Y luego vamos a trabajar eso porque esa es la base de todo esto. Y como tal, y como quien tal, es en la vida que capacita al pueblo de Dios a manifestar tal vivir. Así que, dándonos a Dios, presentándonos a Dios, Cristo se presentó a Dios como un sacrificio y ahí conocemos todo lo que está ahí detrás. Pero lo más que Dios ama de el sacrificio de Cristo es Cristo mismo en su ofrenda como holocausto. Esta ofrenda se convierte en el alimento de Dios que le trae disfrute, le trae satisfacción. Y esta ofrenda debía ofrecerse diariamente en la mañana y en la noche. Así que esta tipología Dios la preparó de tal manera que Él pudiera ir preparando el camino para la realidad que vendría. Así que Dios tomó en consideración al hombre, es decir, lo tuvo en cuenta y se complació en él, no por algo bueno que el hombre hubiese hecho, sino en virtud del holocausto. Así que por eso vemos que el holocausto es tan consistente en el Antiguo Testamento, pero tiene una aplicación directa con nuestra vida. Dios no tiene otra manera de comunicarse con nosotros, de tener trato con nosotros, sino
mediante el holocausto principal de todos los holocaustos, que es Cristo, pero también vamos a ver que en el intermedio, aún en el Nuevo Testamento, hay otros holocaustos que Dios también espera y que tienen como base el holocausto principal. Fíjense que en Apocalipsis 13:8 dice: y la adorarán todos los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, del Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Ese versículo está en conexión con la creación del mundo. Claro, habría que ver dos aspectos. Porque la pregunta es, dice que el Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. No como usualmente se dice desde antes de la fundación del mundo, sino que dice desde la fundación del mundo. Así que antes de Dios ofrecer los sacrificios, los holocaustos a Adán y a Eva, en Génesis 3:21, donde dice: Jehová Dios hizo a Adán y su mujer túnicas de pieles y los vistió. Antes de él ofrecer ese holocausto, algo pasó dentro de la presencia de Dios. Dios se había restringido a sí mismo de no validar el sacrificio de Cristo hasta que el hombre pecara. Todo eso está escondido ahí. Así que Dios le brinda la oportunidad al hombre de ser victorioso sin predisponerlo a la caída. Quizás digamos, hemos dicho, Dios sabía que se iba a caer, Dios sabía que iba a pecar. Pues mire, Dios restringió el sacrificio de Cristo y no lo activó dentro de su eternidad, dentro de Él mismo, sino hasta la fundación del mundo. Ahora, este tema de la fundación del mundo se trabaja en dos aspectos. Por un aspecto hay un aspecto negativo y un aspecto positivo. El aspecto negativo, el aspecto positivo es relacionado a la reconstrucción que Dios hizo a la primera creación que Satanás destruyó. En esta segunda reconstrucción, que es Génesis 1:2, empieza el proceso donde Dios crea todas las cosas y entre el 3, después que dice la tierra estaba desordenada y vacía, Dios comienza otra vez, pero antes de eso Dios tenía algo en orden, pero Satanás lo desorganizó. Así que en cierta medida la creación del mundo comenzó con Adán. La creación del mundo Adán fue parte de esa creación del mundo. Pero por otro lado, también cuando Adán cae, hay otra creación del mundo, pero no del mundo físico, sino del cosmos satánico. Así que en ambos lados, cuando ya para la creación del mundo y ya para la creación del cosmos, entonces se actualiza Apocalipsis 13, donde se activa el poder del Cordero inmolado. Vamos a leerlo otra vez. Y está hablando de la bestia: y la adorarán todos los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Ahí fue inmolado. Ahora, ¿por qué Dios activó el sacrificio de Cristo? Porque iba a comenzar Él a vestir al hombre, e iba a comenzar Él los sacrificios para que ese sacrificio tuviera un valor en términos de lo que iba a acontecer. Todavía seguía siendo una sombra, pero era una sombra que tenía el peso dentro de Dios de lo que iba a acontecer.
¿Qué cosas pasaron en ese primer holocausto? Primero hubo una sustitución de una vida por otra. Luego hubo un sacrificio que nos viste y nos da la apariencia apropiada para que Dios pueda acercarse y hablar con nosotros. Luego tiene un olor de sacrificio que recuerda a Dios que hay una ofrenda que mantiene la relación abierta entre Dios y el hombre. Cuando el olor asciende, Dios recuerda, hay un intermediario entre Dios y el hombre, y ese intermediario está ofrecido voluntariamente y yo recibo ese sacrificio. Recuerda a Dios un pacto de perdón por medio de la sustitución. El olor del sacrificio siempre es agradable a Dios, pues implica entrega y sumisión del que se ofrece. O sea que la base de todo sacrificio es la entrega y la sumisión. En muchas ocasiones se hace por el pecado y por la sustitución, o solamente se hace para agradar a Dios. Solamente el sacrificio voluntario eleva olor fragante a Dios. Cuando miramos Génesis 4:4 y dice, y Abel trajo también una ofrenda de los primogénitos de su rebaño, es decir, de la grosura de los mismos, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Lo que estaba diciendo allí es que después de Adán se siguieron haciendo los sacrificios y Abel optó por dar su vida para siempre que hubieran ovejas perfectas que Dios le agradaran para poder ofrecer sacrificios. Ya la otra historia usted la sabe. Luego de eso, el personaje que corre paralelo con Job es Abraham. Y no tengo tiempo de entrar en muchos detalles, pero les quiero dar algunas pinceladas de algunos puntos. Como vimos, la manera que Dios tiene, y digo en presente tiene, de tratar con el hombre es por medio del holocausto, no por el valor del hombre mismo ni por nada de lo que el hombre haga. Y Abraham traza su vida espiritual, se puede marcar su vida espiritual y su crecimiento espiritual a través de los holocaustos. En Génesis 12:7 es el primer holocausto que vemos que Adán ofrece. Y se apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré tu descendencia y a tu descendencia daré esta tierra. A tu descendencia daré esta tierra. Inmediatamente edificó allí un altar Jehová, quien se le había aparecido. El que Abraham estableciera un altar para sacrificios implica que esto era una práctica usual para Abraham. Ahora, la aparición de Dios fue tan impresionante que él inmediatamente no solamente hizo un sacrificio, él edificó un altar y lo dejó fijo allí. Y posteriormente él regresa a ese lugar y vuelve y lo utiliza. Siempre que dice que edificó un altar, no es que hizo un altar y lo dejó vacío, es que hizo un sacrificio en ese altar. No sé en Colombia, pero acá en muchos grupos denominacionales tienen al frente un lugar donde la gente se mueve y se arrodilla y le llaman el altar. Y es curioso que muy pocos saben que la palabra altar lo que significa es matadero. Es una palabra muy bonita, pero lo que significa es matadero. El lugar donde se sacrifican los animales. Así que no es un lugar muy placentero, ni un lugar para que usted repose y esté tranquilo. El único objetivo del altar es morir. Es una perspectiva completamente diferente. Por eso el altar realmente no se puede tener en un local de reunión. El altar el Señor lo tiene
puesto siempre para nosotros cada día de nuestra vida. Así que Abraham sí tenía una experiencia. Abraham sí tenía una experiencia. Inmediatamente que Dios se le aparece, él reaccionó a lo que había aprendido, a rendirle un sacrificio a Dios. Luego en el 12:8 dice, luego pasó de allí a un monte de oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente, y allí edificó un altar a Jehová y hizo algo e invocó el nombre de Jehová. ¿De dónde Abraham aprendió a invocar el nombre? Pues de los descendientes de Adán. Y Noé invocó y llegó esa referencia a Abraham. Y cuando Abraham invocó, él sintió la paz. No podía tener al Señor dentro de él, pero su espíritu se abría, su espíritu humano se limpiaba y Dios podía comunicarse con él externamente. Génesis 22:2 entra a otra, el final del crecimiento de la vida cristiana, de la vida, iba a decir cristiana, de la vida espiritual de Abraham. Porque cada uno de estos pasos, ya hay más sacrificios, pero escogí solamente unos cuantos. Cada uno de estos sacrificios hablan de una experiencia especial que Abraham tenía y él la mezclaba con el sacrificio y la invocación. Pero la prueba final, Génesis 22:2, y Dios le dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, vete a tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Yo sé que a todos los padres que hemos leído esta historia nos remueve el corazón. Porque sabemos que posiblemente no tenemos el corazón de Abraham de llegar a hacer lo que él hizo. Pero ¿qué estaba probando Dios? Dios estaba probando de una manera extrema a un hombre que iba a hacer un servicio extremo para Dios. Y Dios no podía utilizar cualquier hombre. Dios necesitaba un hombre con muchas debilidades, con muchas fallas, como vimos en varios capítulos de Génesis, pero con un corazón de obediencia absoluta para Dios. Y ya saben que él agarró la leña, se llevó su hijo, agarró el cuchillo y subió al monte, amarró su hijito. Y cuando levantó el cuchillo, ya sabemos la historia, el ángel le habló. Entonces, Génesis 22:13 dice, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y había detrás de él un carnero trabado por los cuernos en un matorral. Entonces fue Abraham, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Esa fue la prueba máxima de la experiencia cristiana, medida por los holocaustos. ¿Qué es el holocausto? Es el ofrecer lo máximo que tenemos y lo mejor que tenemos para que Dios sea honrado. En este caso, Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su hijo. Un tipo de Cristo muy hermoso, pero también necesitamos vernos en este ofrecimiento de holocaustos. ¿Qué pasó con Job? Job 1:4. Sus hijos iban y celebraban banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comieran y bebieran con ellos. Y habiendo pasado el turno, los días del banquete, Job enviaba por ellos y los santificaba, y levantándose muy de mañana ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, tal vez hayan pecado mis hijos y hayan maldecido a Dios en sus corazones. Esto mismo hacía Job siempre. ¿Dónde dice ahí que Job hacía sacrificios para agradar al Señor? No.
¿Dónde dice ahí que Job buscó lo mejor que tenía para que Dios fuera agradado con ese sacrificio? No. Job tenía una sola carga, una sola preocupación: sus hijos. Su preocupación no era Dios. Su preocupación no era servir a Dios, agradar a Dios, que subiera un olor fragante de una ofrenda de entrega. No, no, no. Su preocupación eran sus hijos. ¿Acaso no se parece a nosotros, Job? Nuestros hijos. Nuestras oraciones por nuestros hijos. Todo el tiempo. Pero ¿y Dios? ¿Cuál es nuestra ofrenda para Dios? Bueno, en el 1:18 pasó algo desagradable. Entre tanto que éste hablaba, llegó otro criado con una mala noticia. Tus hijos y tus hijas estaban, ¿qué? Comiendo y bebiendo vino en la casa de su hermano, el primogénito. Dios no le agradaba eso. ¿Y qué pasó? Y de repente un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, de modo que cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente he escapado yo para darte la noticia. Dios no estaba escuchando las peticiones y los holocaustos de Job, porque realmente no estaban dentro del propósito y del plan de Dios. Dios escuchó Dios recibió todos los holocaustos que Abraham le sirvió. Y fíjense a la inversa. Dios le pide al hijo a Abraham y Abraham se lo va a dar, pero Dios no lo mata. Dios no lo mata, porque él vio su corazón. Pero en el caso de Job fue a la inversa. Job estaba orando y pidiéndole con los sacrificios a Dios. Es decir, te estoy presentando este cordero, esta vaca, para que no me mates mis hijos, para que no le causes daños a mis hijos. Estaba comprando a Dios con los holocaustos. No funciona así. No funcionaba así. A Dios no le interesaba ese holocausto. Así que Dios removió de Job con mucho dolor. Como padre que soy, con mucha tristeza, me identifico con él. Pero Dios removió de Job todo lo que era un impedimento y todo lo que obstaculizaba la relación con él. ¿Qué holocaustos son los que el Señor desea hoy? El apóstol Pablo es el que más ejemplos nos da. Filipenses 3:10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la comunión en sus padecimientos, siendo conformado a su muerte. Esa es la base del holocausto. Cristo en la cruz y nosotros siendo conformados a la muerte de Cristo. ¿Para qué? Tomar la muerte de Cristo como el molde para que nuestra vida entre y se sujete y sea arropada por la cruz de Cristo. Pablo vivía continuamente una vida crucificada, una vida bajo la cruz, tal como vivió Cristo en su vivir humano. Mediante tal vida, el poder de resurrección de Cristo se experimenta y se expresa. El molde de la muerte de Cristo se refiere a la experiencia de Cristo de hacer morir continuamente su vida humana para poder vivir por la vida de Dios. ¿Cuál es el holocausto de hoy? La vida humana, la vida del alma suya, tiene que entrar y mezclarse con el holocausto que Cristo hizo en la cruz del Calvario y que el Padre recibió. No es su holocausto personal. Usted está escondido en la cruz de Cristo y Cristo entonces lo incluye a usted en su vida
en ese holocausto para el Padre y el Padre lo recibe. Por eso Pablo estaba claro que él necesitaba estar conformado. Es como cuando usted tiene un molde y pone masa en el molde y la masa se conforma al molde. Pablo se conformaba, entraba y se amoldaba a la cruz de Cristo. Pero esa cruz era el sacrificio y era el holocausto supremo. Pero resulta que Cristo no está solo. Nosotros estamos ahí en esa cruz y en ese proceso. Nuestra vida debe ser conformada a tal molde al morir nosotros a nuestra vida humana para vivir la vida divina. Ser conformados a la muerte de Cristo es el requisito para conocerle y experimentarle a Él, y también para conocer y experimentar el poder de su resurrección y la comunión de sus padecimientos. Por eso dice Pablo en Galatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ese es el holocausto diario de Pablo, pero ese debe ser nuestro holocausto diario para Dios. Filipenses 2:17, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. ¿Qué está haciendo Pablo? Derramándose como parte del sacrificio. Cuando utilizamos la palabra sacrificio, no es como el sentido católico de un esfuerzo personal suyo para que haga unas cosas especiales más allá de lo que usted hace todos los días. No. El sacrificio es nosotros llegar al extremo de derramarnos, en este caso por la iglesia, por el cuerpo de Cristo. Efesios 5:2, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, y vuelve, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cristo se ofreció y era una ofrenda de holocausto. Pero ahora nosotros necesitamos participar de esa ofrenda de holocausto en nuestra vida diaria, durante todo el día, para que suba ese olor fragante a Dios. 2 Corintios 2:15, porque para Dios, ¿qué? Somos grato olor de Cristo, en los que se salvan y en los que perecen, a estos olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Cristo es suficiente. Pero vea esto, hay dos olores que Dios percibe en la tierra: los olores de olor fragante de los que se salvan en Cristo y viven escondidos en Cristo y participan de la muerte de Cristo, pero también están el olor de muerte de los que se pierden. Primera de Pedro 2:5, vosotros también como piedras vivas sois edificados como casa espiritual hasta ser un sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Qué son esos sacrificios espirituales que nosotros como sacerdotes ofrecemos a Dios? Esos sacrificios espirituales es usted mismo, negándose, yendo a la cruz, muriendo a la vida del alma suya y permitiendo que el Señor sea el que se viva en usted. Esos son los sacrificios espirituales que el Señor acepta. Nada más. No que ore mucho, no que lea la Biblia mucho, no que predique mucho. Todo eso es bueno, pero el sacrificio es el que está relacionado con la muerte, como una ofrenda agradable a Dios por un testimonio apropiado para Dios. Hebreos 13:15, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre.
y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Eso se puede malinterpretar muchísimo. No es que usted se sacrifique de lo que no tiene y pasando problemas y sufriendo porque no quiere dar, pero tiene que dar un sacrificio para ayudar a otros. No, ese no es el punto. No. Cuando habla del sacrificio, habla de la entrega suya, aún en las cosas materiales y la ayuda a los demás y el servicio al cuerpo. Pero eso usted lo hace con gozo, con disfrute, y eso se convierte entonces en un sacrificio, en un holocausto que Dios lo recibe con amor. Así que los holocaustos no están lejos, están activos hoy, hermanos. Filipenses 4:18, pero todo lo que he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, y aquí dice, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. ¿Qué dice? Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Los hermanos en Filipenses quizás no estaban pensando en que ellos estaban ofreciendo un holocausto a Dios cuando estaban mandando las ofrendas a Pablo. Pero Pablo les hace notar, eso es un holocausto. Porque ustedes dieron posiblemente de lo que no tenían. Y dieron lo poquito que tenían. Y eso se convierte entonces en un holocausto. Porque usted está negando su alma. Usted está negando su beneficio personal. Usted está sacrificándose usted para amor por los santos, para amor por la edificación. Y entonces eso se convierte en olor fragante, sacrificio acepto. ¿No es maravilloso? Ahora, vean qué diferencia hay de la revelación de Job y sus holocaustos a esta revelación. Muy diferente. Y llevo ya casi una hora hablando de los holocaustos. ¿Cuántas referencias? ¿Cuántas maravillas hay? Romanos 15:16. Para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, un sacerdote que labora, sacerdote del Evangelio de Dios, para que los gentiles ¿qué? Sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. La predicación del Evangelio, nuestro esfuerzo por los nuevos, cuidar los nuevos, sacrificar nuestro tiempo, nuestro dinero, eso se convierte en una ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. ¡Qué maravilla! Así que dentro de esta semana que usted leerá va a tocar este tema y con esto terminamos. Sería muy triste que después de toda esta palabra, toda esta revelación, nosotros no estemos claros de la revelación actual del Señor. Así que vamos a hablar de los 5 pasos para que Cristo logre 5 resultados. 5 pasos para lograr 5 resultados. Tenemos, dice, el primero es la encarnación, el vivir humano, la crucifixión, la resurrección y la ascensión. Todos esos pasos los conocemos. De cada uno de esos podemos hablar un mensaje de 2 horas. De la encarnación de Cristo nada más. Hablando del cuerpo que se teje en el vientre de María para producir un cuerpo sin pecado. Eso es una cosa maravillosa. Pero necesitamos saber, necesitamos entrar en la palabra, buscar cuál es el peso de la encarnación, cómo el cuerpo de Cristo, el cuerpo humano de Cristo durante su vida fue su cruz y su limitación. Y Él desde antes de la cruz ya nos llevaba en ese cuerpo, pero también llevaba, ¿sabe qué? Llevaba la imagen de Satanás. Y la vivió, la tuvo, se restringió y hasta que finalmente la llevó a la cruz y la llevó a la muerte. La encarnación y el vivir humano de Cristo son 2 elementos que necesitamos orar para que Dios nos lo revele. Y la crucifixión, además
de la regeneración, además de la redención, además de la justificación, además de la reconciliación. No se olviden, el paso máximo de la crucifixión es sacarnos de la atmósfera satánica y entrarnos en la resurrección. Usted puede hablar mucho tiempo sobre los beneficios de la crucifixión, pero si usted no participa del resultado final de la crucifixión, que es entrar en Dios, es salvo, pero no está disfrutando del beneficio y el derecho que usted tiene de lo que se gana en la resurrección. Y finalmente la ascensión, que es la culminación de todo este proceso, donde el Señor recibe el Espíritu para ahora Él mismo venir a ser el Espíritu para impartirse y producir entonces el primer paso de los 5 resultados, que son la iglesia, eclesía, llamados a salir. Y no sé si en algún momento dado tendremos el tiempo de hablar de esa palabra, llamados a salir. Es maravilloso. Si quieren, hagan el ejercicio y busquen en el Nuevo Testamento en una concordancia la palabra llamados. ¿Cuántas veces la palabra llamados aparece? Llamados a ser santos, llamados a un llamamiento alto. Muchas veces el apóstol Pablo está utilizando la palabra llamados. ¿Por qué? Porque el llamado es el proceso del Señor sacarnos de la montaña de escombros, del caos satánico y entrarnos entonces en Él, en su dimensión. Eso es la iglesia. Eso es la iglesia. Si alguien no vive fuera del caos satánico y dice que está en la iglesia, está mintiendo, porque la iglesia es los que salen, los que fueron llamados a salir. Por eso en Mateo 16:18 dice: sobre esta roca edificaré a los que son llamados a salir. ¿Qué es eso? La iglesia. Pero el enemigo le da vueltas a la cosa al punto que las personas piensan en la iglesia como un edificio. Y ahora con esta pandemia muchos hermanos dicen: ay, yo quisiera regresar a las reuniones de la iglesia. O sea, las reuniones de Zoom no son reuniones de la iglesia, es en el edificio. Ahí sí, si no, no tiene valor eso. ¿Qué es eso? Eso es no ver que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Es el nuevo hombre, de la cual ha salido de la estructura de muerte. Y por eso el Señor nos está llamando a salir constantemente. Si usted piensa que solamente en el local de reunión es que usted siente algo allí, usted no ha visto la iglesia, usted está en su emoción. No, la iglesia es que usted fue llamado a salir, no importa dónde usted está viviendo la iglesia. Aleluya. Y esa iglesia, en Efesios 2:14, dice que de los 2 pueblos hizo uno, derribó la pared intermedia y aboliendo en su carne la ley, los mandamientos, que produjo un solo y nuevo hombre. Ahora, ¿saben cuándo Dios comenzó a producir ese nuevo hombre? Lo culminó en la cruz y le dio vida en resurrección, pero fue en su encarnación y en su vivir humano que Dios trabajó ese nuevo hombre, que Dios forjó ese nuevo hombre y mezcló a la fuerza la humanidad con la divinidad y la fue moliendo hasta que los atributos de Dios salieron por su humanidad, por el cuerpo de carne. Cristo lo logró en sus 33 años y medio y finalmente Él entonces llevó ese cuerpo a la cruz y lo entró a la divinidad. Y se produjo entonces el primer modelo del nuevo hombre, porque después de ahí entonces vienen los muchos modelos, los muchos hermanos que salen de esa resurrección para producirse el nuevo hombre. Ahora, ese nuevo hombre, cuando se une y comienzan a vivir en un solo espíritu, Cristo le llama su cuerpo.
su cuerpo. Por eso en Efesios 4:12, cuando habla de los dones, su propósito es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué es el cuerpo de Cristo? Son los muchos nuevos hombres juntos, expresando una sola entidad que es el cuerpo de Cristo. Por eso en 1 Corintios 12:27 dice: ahora bien, vosotros, hermanos, vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¿Por qué? Tenemos un mismo espíritu y somos parte de un solo y nuevo hombre. Todo eso se logró en la cruz, y usted, sí, hermano, usted, todos ustedes están ahí en ese cuerpo de Cristo. Pero ¿saben cómo se expresa? Y esta es la parte que más me gusta. El organismo del Dios triuno procesado y consumado es la iglesia como el nuevo hombre, produciendo el cuerpo de Cristo y manifestándose y viviendo como el organismo del Dios triuno procesado y consumado. La conferencia de habla china habla sobre la esencia intrínseca de la iglesia para el vivir orgánico. ¿Qué es eso? La esencia intrínseca es la vida divina, que cuando se vive como el organismo del Dios triuno, entonces tenemos el vivir orgánico, porque es la mezcla de Dios con el hombre. Y eso es el organismo del Dios triuno. Por eso Cristo presenta 3 ejemplos. El primero nos habla en Juan 15:5: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podréis hacer. ¿Qué es eso? Hermanos, somos una vid. Salimos de un tronco que se reproduce, que tiene muchas ramas y que aspira a tener mucho fruto y seguirse reproduciendo. Eso somos nosotros. Usted no es una persona individual particular. No, usted está amarrado a esa vid. El otro es el olivo, en Romanos 11:17. Nos mantenemos vivos y conectados a esa vid mientras estamos recibiendo el suministro de vida. Dice: pero si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado entre ellas y viniste a ser copartícipes de la raíz de la grosura del olivo. La Reina Valera dice: de la rica savia del olivo. ¿Qué es la rica savia del olivo? La vida divina que fluye en nosotros mediante nuestro disfrute de la palabra, nuestro disfrute de las reuniones, del disfrute de la comunión con los santos. Sale la rica savia del olivo. ¿Y qué produce eso? Bueno, ahí nos convertimos en el grano de trigo. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Sabe? Eso se refiere al Señor. Y gracias a que Él murió, llevó mucho fruto. Pero quiero decirle que amarrando esto con la palabra del holocausto, nosotros también necesitamos negar nuestro hombre natural, nuestra vida del alma, para que podamos llevar mucho fruto. Y finalmente, todas estas 4 anteriores maravillas se consuman en la Nueva Jerusalén. Y vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una novia ataviada para su marido. Hermanos, toda esta revelación que hemos dicho aquí en 15 minutos o menos, Job estaba bien carente. Abraham avanzó mucho en su revelación, pero aún se quedó muy carente. Pero nosotros, el Señor ha abierto los lugares celestiales. Lo que Cristo le decía a Nicodemo,
Si no me crees las cosas terrenales, ¿para qué te voy a decir las celestiales? Estas son las celestiales. Necesitamos conocerlas, necesitamos hablarlas, necesitamos entenderlas y verlas en nuestro espíritu, de tal manera que podamos ser útiles para el Señor y no repetir la historia de Job con una vida de esfuerzo natural, de adoración natural, de una mente natural, y que al final realmente Dios tendrá que trabajar con nosotros de la manera que sea para rompernos hasta que finalmente podamos escuchar su voz y verle. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, santos. Señor, gracias por esta palabra, gracias por este tiempo de este estudio del libro de Job. Gracias por lo que has hecho y gracias por mostrarnos todos estos misterios. Te amamos, Señor. Amén.